te busco con fuego mi corazón. Yo te busco, Jesús. Yo te busco. Yo te busco. Y recibe, Señor, Recibe nuestra adoración. Recibe, Jesús. adoración. Te anhelamos, te necesitamos, Señor. Te anhelo. Te necesito. Te amo más que a mi Levante esa voz ser. más fuerte y dígale, Jesús, te anhelo. Te anhelo. Grítale, Jesús, te necesito. Te necesito. Te amo más a mi ser. Solo las voces, dígale, te anhelo, Jesús. Te necesitamos. Te amamos, Señor. Te amamos, Padre. Más que a mi ser. Más que a mi ser. Una vez más. Más que a A mi ser. Queremos amarte cada día más, Señor. Queremos amarte, Padre, con ese amor que tú nos amas. Enséñanos a amarte, Señor, como tú quieres que te amemos, Padre. Tu amor es maravilloso, tu amor es inalcanzable, tu amor es tan grande, Señor, que cubre multitud de pecados. Te amamos, Señor. Y tu iglesia te alaba, y tu iglesia te canta, tu iglesia te exalta, Señor. Padre Santo, te coronamos. Rey de gloria, Rey infinito. Y declaramos como iglesia que tu nombre es santo, que tu nombre es digno, que tu nombre es grande y que no hay otro nombre más grande que ese nombre de Cristo Jesús. Recibe, Señor, nuestra adoración. Padre Santo, tú eres digno, Jesús. Te coronamos, Rey de los cielos, te proclamamos, Rey Señor, te entregamos toda la honra, te adoramos, fiel Salvador. Jesucristo, tu nombre es grande.
los cielos te proclamamos, Rey Señor, te entregamos toda la honra, te adoramos, fiel Salvador. El nombre de nuestro Salvador, aquel Dios a quien nosotros adoramos. Jesucristo es el nombre de aquel por el cual tú y yo somos salvos, por el cual nosotros hemos sido llamados para su salvación. Y por eso nosotros debemos adorarle con el corazón, debemos adorarle con toda nuestra alma. Aquel nombre que rompe todas cadenas, aquel nombre que libera al cautivo, aquel que hace caminar al que no puede caminar, el que hace ver al que no puede ver. Es aquel que saca del hoyo tu vida, es aquel que te ha rescatado del fango, es aquel que te ha limpiado con su sangre preciosa. Ese es el nombre de Cristo Jesús, al que tú y yo adoramos esta mañana. Y es aquel, el que un día regresará entre las nubes a llevar a su pueblo, a llevarte a ti y a mí, para estar con Él por la eternidad. Y su palabra dice que ese día todo ojo le verá, que toda rodilla se doblará y que toda lengua confesará que Él es el Señor. Por eso, iglesia, cantemos una vez más y adoremos su santo nombre. Cantémosles con el corazón. Digámosles que Él es nuestro Dios, Rey infinito, que Él es nuestra vida, que Él es nuestro todo y que no somos nada sin Él. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Padre, y tu nombre exaltaré, tu nombre exaltaré. Y tu nombre exaltaré, tu nombre es sublime.
proclamará tu palabra, que podemos escucharte a ti hablar a cada uno de nosotros y que podemos evaluarnos y ser sinceros con nosotros mismos, conforme a la palabra que tú nos darás. Padre, ruego y oro, Señor, por tu pueblo. Oro por la comunidad que está aquí en este momento. Por aquellos, Señor, que están caminando en la oscuridad, que pueden salir y que pueden practicar 1 de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestro pecado, Dios, quien es fiel y justo, Él nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Padre, ruego y oro que tu pueblo, incluyéndome yo mismo, podemos venir ante ti y declarar nuestros pecados, confesarte a ti y venir ante ti en santidad. Padre, oro por tu pueblo, oro por nosotros en esta mañana, que podemos reconocer que tú eres santo y que podemos reconocer que si caminamos en la luz debemos de vivir como Cristo. Si proclamamos tener comunión con Dios, debemos caminar conforme a Cristo. Padre, oro en esta mañana que tu pueblo y yo podemos ver esto a través de tu escritura, a través de tu palabra. Y te doy gracias. Cuida mi boca, cuida mis ojos, cuida mis oídos. Y Señor, no permites que palabras que salen de mi boca vienen de mi propia opinión, pero a través de estudiar y a través de ti, tu palabra. Te doy gracias. Y en tu nombre oro. Amén. Y amén. Y amén. Pueden tomar su asiento, mis queridos hermanos y hermanas. Y si tienen sus Biblias, le voy a pedir que lo abren conmigo en 1 de Juan capítulo 2. 1 de Juan capítulo 2. Y quisiera solo animar y consolar al pueblo. Yo sé que hay muchas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Yo sé que Fabio mencionó hoy acerca de 2 tormentas que vienen en camino. Al igual tenemos muchas cosas que están sucediendo hoy en día en nuestro mundo. Y yo sé que estas 2 tormentas están en camino, pero déjeme decirte, me preocupa que el mayor desafío que enfrentamos no son 2 tormentas naturales. Me preocupa que el mayor desafío que enfrentamos en este momento no es la persecución del mundo, sino la seducción al mundo, sino ser como el mundo. Eso me preocupa más. Charles Spurgeon dijo estas palabras y quiero que me escuchen. Creo que una de las razones por las que las iglesias de Dios en este momento actual tienen tan poca influencia sobre el mundo es porque el mundo tiene tanta influencia sobre la iglesia. ¿Escucharon? Creo que una de las razones por las que la iglesia de Dios en este momento actual tiene tan poca influencia sobre el mundo es porque el mundo tiene tanta influencia sobre la iglesia. Y él también dijo esto: ponga el dedo en la llaga de cualquier fase próspera en la historia de la iglesia y encontrarás una pequeña nota al margen que dice: en esta era la gente podía ver fácilmente dónde comienza la iglesia y dónde terminó el mundo.
Y quiero decir, da tristeza porque hoy en día no se ve dónde comienza la iglesia y dónde termina el mundo. Estudios muestran que el estilo de vida de los cristianos profesantes se parece al mundo. Y quiero leerle algunas estadísticas que el Dr. David Platt presentó. Y él dice, racialmente estamos incluso más divididos que en el mundo. Somos iguales de materialistas. Nuestros patrones de gastos son sorprendentemente similares al mundo que nos rodea. Nuestros patrones de donación son sorprendentemente similares al mundo que nos rodea. El 6% de los cristianos diezman. 6%. Gastamos nuestro dinero en las mismas cosas en las que el mundo las gasta. También somos tan egocéntricos, tan inmorales sexualmente. Las estadísticas de ser cristianos que ven pornografía es prácticamente el mismo que el de los hombres que no son cristianos. Los cristianos profesantes tienen prácticamente la misma probabilidad de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Ya sea que estemos solteros o casados, no importa la actividad sexual con alguien que no es su cónyuge. Es casi tan común entre los cristianos profesantes como entre los cristianos no en el mundo. Y para muchos esto es normal. Al igual, luego en los matrimonios, los cristianos profesantes tienen la misma probabilidad de divorciarse con los no cristianos. Algunos estudios incluso han demostrado que el divorcio es más común entre los cristianos profesantes que entre los no cristianos. Otros estudios muestran que el abuso conyugal es igualmente común con el mundo. En la creencia de los niños, padres dentro de las iglesias están creando sus hijos tal como el mundo lo está creando. Le están llevando a los hijos a diferentes lugares, enseñándoles a ser buenas en las cosas que el mundo dice que son más importantes, como los deportes y la recreación. No quiero decir, no es necesariamente lo que nuestros hijos están recibiendo que es malo. No hay nada malo con los deportes. No hay nada malo. Es lo que nuestros hijos no están recibiendo, que es el problema. Padres dan más tiempo en deportes, más que dar tiempo con sus hijos leyendo la palabra. Y los padres creando a los hijos, déjeme decirte, ahorita mismo, lastimosamente, hay estudios que dice, hay evidencia que dice que cuando esos niños crecen y llegan a una edad que se separan de su familia, muchos de esos niños se alejan de Dios. Se alejan, se caminan fuera de esos caminos. ¿Qué pasó? No puedo evitar a llegar a la conclusión que muchos cristianos profesantes hoy en esta mañana quizás no son cristianos. Y como veremos hoy, esto es lo que 1 de Juan capítulo 2 nos enseña. Y quiero tener cuidado porque esto puede ser el caso hoy en esta mañana. Probablemente estás sentado aquí y no eres un seguidor de Cristo. Probablemente estás escuchando por Facebook y no eres un seguidor de Cristo. No quiero ser cuidadoso y sabio en la forma en que digo esto. ¿Por qué? Porque para los verdaderos seguidores de Cristo no lo quiero confundir. Es lo último que quiero hacer. No quiero causar dudas en usted. Pero para aquellos que están engañados pensando que son cristianos cuando no lo eres, lo último que quiero hacer es consolarlos en su estado actual ante Dios.
tengo que enfrentar este tema. Y debo de advertir a muchas personas hoy en esta mañana a parar de caminar en la oscuridad y parar de ser engañados pensando que están caminando en la luz. Mi deseo hoy es que podamos ser sinceros con nosotros mismos y ante Dios y evaluar nuestras vidas. Y preguntamos si somos verdaderamente seguidores de Cristo. Porque las encuestas recientes indican que el 88% de todos los americanos, estoy hablando de estadísticas aquí, de todos los americanos creen en Dios. Y de esos 88%, 83% proclaman que son cristianos. 83%. Eso significa que en cualquier parte de los Estados Unidos, si haces la pregunta, ¿eres usted cristiano? Una mayoría diría sí. Y me gustaría aclarar algunos fundamentos falsos que no se mencionan en la Biblia, por lo cual muchos creen que son cristianos y piensan que tienen vida eterna. Quiero decir 7 cosas rápidamente. Primero, herencia religiosa. La gente dice, nací cristiano, crecí en un hogar cristiano, que me hace a mí cristiano. Pero la Biblia nunca enseña que el lugar donde naciste o creciste es garantía de la vida eterna. Segunda cosa, participación en la iglesia. Muchas personas dicen, sí, voy a la iglesia de vez en cuando, o voy a la iglesia todas las semanas. Y es cierto que reunirse a adorar a Dios es importante, es esencial para nosotros como cristianos. Pero la Biblia nunca dice que ir a la iglesia por sí solo es una base para la seguridad de la vida eterna. Ir a la iglesia no te hace cristiano. Puedes ir a la iglesia todos los domingos de tu vida y no tener la vida eterna. Tercero, el estilo de vida moral. Hay mucha gente que dice, soy una buena persona, soy amable, honesto, generoso, mucho más que otras personas. La Biblia enseña muy claramente que un estilo de vida moral no asegura a nadie de la vida eterna. Y si no me creen, solo pregunta a los fariseos. Solo ve la conversación que Jesús tiene a través del libro de Juan con algunos de los fariseos. Sin embargo, Jesús le reclamó a muchos, ustedes no aman a Dios. Ustedes no conocen a Dios. Que me lleva al cuarto punto, conocimiento intelectual. La gente dice, creo que Jesús murió en la cruz y resucitó de entre los muertos, así que soy cristiano. Pero en realidad, como vimos esto la semana pasada, tener conocimiento intelectualmente de Dios te pone en el mismo lugar que el diablo. El diablo conoce que Jesús es Dios. El diablo reconoce que Jesús resucitó entre los muertos y vivo está. El diablo lo sabe. Pero el diablo no tiene vida eterna. Al igual como muchas personas. Que me lleva al quinto punto. Ministerio activo y servicio en la iglesia. Mira todo lo que yo hago en la iglesia. Mira lo que yo hago por la iglesia. Mira lo que yo hago por los demás. Yo hago esto, sirvo en esto, soy líder de célula, soy un pastor. Y déjame decirte, yo mismo tengo que ser sincero también. Porque estas son palabras fuertes. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 7, versículo 22 al 23. Pongan atención, hasta pastores van a ir al infierno. Noten. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y echamos fuera demonios en tu nombre y muchas obras poderosas en tu nombre? Y entonces Dios declarará él mismo, nunca os conocí, apártense de mí, obreros de maldad.
¿Escucharon eso? Es posible hacer todo tipo de cosas dentro de la iglesia. Incluso ser llamado pastor y no conocer a Cristo. Que me lleva al 6, número 6. Una conciencia culpable. La gente dice, bueno, me siento mal cuando peco, así que debo de ser cristiano. Pero la realidad es que todo tipo de persona cuando hace mal, siente mal. Sin embargo, yo hago consejerías y en la psicología hay diferentes tipos de terapias que ayudan a personas a sentirse mejor, a pensar en una diferente manera. No. Y que me lleva al número 7, el último punto. Una decisión pasada. Escucho a la gente decir, y yo y Fabio estuvimos hablando de esto esta semana. Bueno, sé que soy cristiano porque recuerdo cuando firmé esa tarjeta, cuando oré esa oración, dije esas palabras, seguí adelante. Recuerdo dónde estaba cuando hice esa declaración de fe. No quiero tener mucho cuidado aquí, porque muchos verdaderos seguidores de Cristo pueden recordar el momento exacto en que pusieron su fe en Cristo y su corazón y su vida cambiaron para siempre. Pero al mismo tiempo hay muchas personas que firmaron una tarjeta, rezaron una oración, dijeron algunas palabras, van a la iglesia, caminaron por el pasillo, vinieron aquí a frente, entregaron su vida supuestamente a Cristo. Incluso van a la iglesia, pero no tienen vida eterna. Y por favor escuche esto, porque la Biblia nunca dice, mientras que digas algunas palabras o firmas una tarjeta o te vas a una iglesia, puedes saber que tienes vida eterna. Cuando Juan escribió esta carta, el primero de Juan, él lo escribió para las personas a saber que tienen vida eterna. Y él nunca dice, mira tu pasado. Él dice algo muy interesante. Juan dice, mira el presente. ¿Quieres saber que tienes vida eterna? Mira cómo tu vida está ahorita mismo. Presta atención que Juan nos dice. Juan no se refiere a cómo te conviertes en cristianos en este libro, tanto a cómo sabes que eres cristiano. No, esas son dos cosas diferentes. Y lo voy a aclarar hoy en esta mañana. Primero quiero aclarar cómo te conviertes en cristiano. ¿Cómo te conviertes en un seguidor de Cristo? Pues es simple. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó de los muertos, ¿será qué? Salvo. Marcos capítulo 1, versículo 15 dice, arrepiéntese y creen en el Evangelio. Entonces, ¿cómo uno se convierte? Alguien que está explorando el cristianismo hoy. Esto es lo que la Biblia enseña sobre lo que significa convertirse en cristiano. Debes de darte cuenta que Dios es santo, que Dios es bueno, que Dios es puro. Nosotros hemos cantado eso hoy en esta mañana. Dios es bueno, Dios es puro. Nosotros somos malos, nosotros somos pecadores. Y necesitamos a alguien que nos perdona, que nos perdone. Debes de darte cuenta de que Dios es bueno. Y esto se ve diferente en cada situación, en cada persona, porque cada persona aquí es un pecador. Pecamos diferente, pero cada uno aquí es pecador. Y quiero decir, pero también debes de darte cuenta que Dios merece darnos a cada uno de nosotros muerte. Cada uno de nosotros merecemos muerte. Pero Dios nos amó tanto que Él envió a su Hijo Jesucristo, quien caminó en este mundo, quien lo caminó como ningún hombre, caminó la vida perfecta en santidad.
Y Él dio su vida voluntariamente en aquella cruz para pagar el precio que tú y yo merecemos. Pero no solamente pagó el precio en aquella cruz, no solamente murió en aquella cruz por ti y por mí, Él ahora vivo está. Y Él puede cambiar tu vida si confiesas con tu boca que Él es Señor y Salvador. Eso es simple. Así uno se convierte en cristiano. Reconocer que eres pecador y arrepentirse del mal. Por lo tanto, quiero que también veamos esto. ¿En qué momento entonces enseña la Biblia cómo puedo saber que me ha convertido en un cristiano? Porque yo creo que muchas personas supuestamente han hecho esa oración, han reconocido. Pero ¿cómo puedo saber que me ha convertido en un cristiano? Quiero mostrarles 4 cosas hoy en esta mañana, pero incluso en esto quiero tener cuidado de nuevo, de no dar a entender de ninguna manera que estos son cajas que debes de marcar para convertirse en cristiano. Por favor, escuche esto. Por eso enfatizo la diferencia. Para convertirse en cristiano, debes de arrepentirse y creer en Cristo Jesús. ¿Me hago explicar? Para convertirse en cristiano, para convertirse en un seguidor de Cristo, debes de arrepentirse y creer, como acabamos de decir. Entonces, estas son las preguntas que la Biblia nos da para que podamos examinar nuestro corazón y saber que no estamos engañados. ¿Cómo podemos saber que el arrepentimiento y la fe son realidades verdaderas en nuestras vidas? Y yo haré 4 preguntas y yo quiero que cada uno de nosotros nos examinemos y seamos sinceros. Y el primer pregunta es esto: ¿estás confiando solo en Jesús como el Hijo de Dios y Salvador de tu pecado? ¿Estás confiando solo en Jesús como el Hijo de Dios y Salvador de tu pecado? Esta es la esencia de lo que Juan escribe en 1 de Juan capítulo 5 versículo 13. Es el verso del tema de este libro. Juan dice esto: les escribo estas cosas a los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. ¿Escucharon? Juan dice: esto es mi propósito en escribir este evangelio, para que ustedes puedan tener ¿qué? Vida eterna. Entonces, saber que tienes vida eterna depende de creer en el nombre del Hijo de Dios. Vimos la semana pasada en 1 de Juan capítulo 1 versículos 6 a 7. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos ¿en qué? En la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la ¿qué? La verdad. En otras palabras, estamos ¿qué? Engañados. Y hay muchos que están engañados hoy en esta mañana. Pero 1 de Juan capítulo 1 versículo 7, note lo que dice: pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Luego vaya al versículo 9. Supuestamente cada persona tiene que memorizar esto. Si confesamos nuestro ¿qué? Nuestro pecado, Dios, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Y 1 de Juan capítulo 2, el versículo 2 dice que Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Así que haz la pregunta: ¿estás confiando en solo Jesús? ¿Estás confiando solo en Jesús ahora mismo como el Hijo de Dios?
Dios en la carne, el que vino y quien ofreció su vida por tu pecado. Y si no es así, no tienes mucha razón para estar seguro que tienes vida eterna. Si no confías en el único persona que te lo puede dar. Si no estás confiando en Cristo Jesús hoy en esta mañana y solo en Cristo, creo que debería a reevaluar muchas cosas. Pongo esto, y la razón por qué digo esto es muy importante. Porque hay algunos y hay muchos que son de otras religiones, que son personas geniales, que son morales, amorosas, sin embargo diría buenas, y están dedicadas a su fe. Creen en, dice que son cristianos. Sin embargo, niegan explícitamente que Jesús es el Hijo de Dios. Hay muchos que niegan eso, y déjame decirte, y como resultados ellos son engañados si no creen que Jesús es Dios. Al igual, hay miembros de la iglesia o otras religiones que creen en Jesús, pero al mismo tiempo creen que su asistencia a la iglesia y todo lo que hacen por Jesús le ganará el camino al cielo. Y mientras creen esto, tendrán poca seguridad de su salvación. Siempre rompe mi corazón cuando hablo con alguien y está dudando su fe. Y le hago la pregunta, ¿estás seguro que tienes vida eterna? Y muchas veces tengo personas de otras religiones que están en mi oficina y me dicen esto. Eso espero. Creo en Jesús y espero que mis buenas obras me lleven allí. Pero déjenme decirte, por las buenas obras nadie se salva. Las buenas obras no salvan tus pecados. Solo Jesús puede salvarte. Y esto no se trata de tú y yo. Cuando tú y yo llegamos en el cielo, Jesús nos va a preguntar las buenas obras que hiciste. Y no importa si viviste tu vida, toda tu vida, haciendo buenas obras, nunca llegarás al nivel santo para entrar en esa puerta. Solo Cristo Jesús te puede dar permiso de entrar. Efesios capítulo 2 versículo 8 dice, porque por gracia, escuchen, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, y lo escucharon, no procede de nosotros, sino que es un regalo de Dios. La seguridad proviene de confiar solo en Jesucristo. Punto final. No se trata de nosotros. Si hoy en esta mañana, si no estás confiando en solo Jesús como el Hijo de Dios y como el Salvador de tu pecado, esta es una pregunta crítica que debes de evaluar. Que me llega a la segunda pregunta. ¿Estás obedeciendo solo a Jesús como el Salvador, como el Señor de su vida? ¿Estás obedeciendo solo a Jesús como el Señor de su vida? Aquí es donde terminamos la semana pasada, en Juan capítulo 2. La semana pasada, y es la palabra de Dios. No, solo quiero que escuchen en los versículos 3 a 7. Escuchen esto. O si quieren abrir sus Biblias, pero escuchen esto en 1 de Juan capítulo 2, versículo 3 al 7. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos su ¿qué? Sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un ¿qué? Es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir
como Él vivió. Y ese es el versículo que deben de memorizar para la próxima semana. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él. Simple y punto. Estos versículos no podrían ser más claros ni más críticos. De nuevo, date cuenta de que esto no significa que debemos obedecer a Dios para ser salvados de nuestros pecados. Esto sería una contradicción a todo lo que hemos visto en la Biblia. Somos salvados de nuestros pecados y justificados ante un Dios santo por medio de Cristo Jesús. Y así es que y quiero que nos demos cuentas. ¿Y cómo sabemos pues que nuestra confianza en Jesús es real? ¿Cómo sabemos si nuestra confianza en Dios es real? Si hacemos lo que Jesús dice. Si sabemos lo que Jesús dice, si confiamos en Él, lo seguimos, si guardamos sus mandamientos y obedecemos sus palabras, caminamos en su camino. ¿Por qué? ¿Caminamos en su camino para ser salvos? No. Debemos de caminar en sus caminos porque hemos sido salvados. Caminamos en su camino porque hemos experimentado el amor de Dios. Mira, y no debemos de obedecerle a Dios por temor, debemos de obedecerle a Dios por amor. Es totalmente diferente. Yo le di esta explicación o esta ilustración a los jóvenes este miércoles. Yo me recuerdo cuando era niño, ¿ok? Mis padres, si me portaba mal, me castigaban o me daban un fajazo. Simple, como cualquier persona aquí, creciendo. Sus padres le disciplinaban si se portaba mal, ¿sí o no? Pero con los años que han pasado, mis padres no me han tocado en más de 15 años. Gracias a Dios. Right. No quiero sentir la mano de un viejo fuerte. Right. Pero ese es el punto. Y yo me tuve que, esto es interesante. Yo obedecía a mis padres en el principio como niño por temor. No quería recibir un fajazo. Pero con los años, ya que mis padres no me pegaban, obedecer a mis padres era algo más que no recibir un fajazo. Yo quería seguir a mis padres por un otro motivo, porque era una forma de mostrarles amor, era una forma de mostrarles honor, era una forma de mostrarles respeto. Y no lo hacía porque me obligaban, era más porque con los años aprendí que en amar a mis padres tenía que obedecer. Y no tanto por ser pegado, ahora lo hago por amor. Y esto es algo que cada uno de nosotros debemos de pensar con Dios. No debes de obedecerle a Dios por temor. Debemos de obedecerle porque hemos visto lo tan bueno que Él ha sido. Y si tú eres un seguidor de Cristo, sí es cierto que Dios disciplina, es cierto. Pero no es tanto que tememos el disciplina, es tanto que yo quiero obedecerle a Él porque le amo. Yo quiero obedecerle a Él porque Él ha cambiado mi vida. Yo quiero traerle honra, yo quiero traerle la gloria al Señor. ¿Y cómo honramos a nuestros padres? A través de obedecer, a través de vivir una vida agradable. Y creo que con Dios es lo mismo. Debemos de vivir una vida que le dé honra y gloria a Él. Pero la pregunta aquí es, ¿estás obedeciendo solo a Jesús como el Señor de tu vida? Porque quiero ser sincero contigo también. Hay muchos
que juegan con Dios en este aspecto. Obedecen lo que quieren obedecer. Y otras cosas no lo hago. Y déjame decirte, así no es con Dios. ¿Obedeces todo o obedeces nada? Simple. Punto. Y esto es algo que ha dolido hoy en día. Hay cristianos que están tomando ciertos puntos por lo que lo conviene. Y hay otras cosas que ignoran. Y sabiendo que están haciendo mal, todavía lo ignoran. Y la razón por que estoy viendo mi reloj, porque no me quiero pasar el tiempo, pero yo tengo que ser sincero y espero que me den el tiempo. Hay veces que yo estoy haciendo consejería matrimonial y hay personas que no están casados y están viviendo juntos. Fabio y yo estuvimos hablando esta semana y me dijo, Nelson, me decepcioné muchos tiempo atrás cuando le pedimos a la iglesia que le íbamos a hacer una boda para aquellas personas que se querían casar y ninguna persona se apuntó. Y yo tengo que ser un poco fuerte, porque déjenme explicar, yo no soy tan fuerte como lo dice la Biblia. Si quieren escuchar lo que la Biblia dice, la Biblia claramente dice, escuchen esto. En cambio, el amor, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedece sus mandamientos. Y el que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso. Yo no lo digo, la Biblia lo dice. Y hay muchas personas que me duelen, que están viviendo juntos. Y cuando uno le ofrenda, le dice, ¿por qué no se han casado? Ah, porque no quiero. Y cuando uno le dice, aquí dice la Biblia acerca de esto. A mí me ha sorprendido un pareja cuando llegaron y le hicimos esto y me dijeron, ¿sabes qué? No, tenemos que parar. No estamos trayendo honra y gloria a Dios. Eso me impactó. Pero hay otras personas que dirían, well, no quiero. Y allí haría la pregunta, ¿es verdaderamente Dios tu Dios? Si claramente la Biblia te lo está diciendo. Y hay muchos que están ciegos hoy en esta mañana. Pero no porque son ciegos, pero porque no quieren abrir sus ojos. Y tengo que decírtelo. Por favor, escuchan, por favor. Si tú estás sabiendo lo que la palabra de Dios te dice y no lo estás haciendo, verdaderamente pregúntate hoy en esta mañana, ¿soy un seguidor de Cristo? Mejor solo sea sincero, no lo soy. Pero no seas un mentiroso, no seas un hipócrita. Y esto es lo que tengo que decir. Porque ahora tengo que tener cuidado. Porque al igual como cristianos no significa que vamos a caminar una vida perfecta. Como vimos la semana pasada. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice, si confiesas tu pecado, significa que cada persona aquí va a ¿qué? Va a pecar. Pero tú tienes la opción a ocultar tus pecados o traerlo a la luz. Y es mejor sacarlo a la luz. Si reconoces que estás fallando en un área, sea sincero con Dios y sácalo a la luz. Ser cristiano no significa que vas a ser perfecto, porque Cristo es solo perfecto. Pero ser cristiano significa que cuando desobedeces a Dios, lo reconoces y te arrepientas y caminas a la luz. Diferente. ¿Me escucharon? No es que ninguna persona va a ser perfecto, pero cuando cae y cuando falla, reconoce, lo admite a Dios y regresa de nuevo. Hoy en esta mañana, por favor, si estás caminando en la oscuridad y si estás ignorando ciertas cosas de la Biblia, abre tus ojos, abre tu corazón y pídele a Dios perdón. Que me lleva al tercer punto. ¿Estás mostrando el amor de Dios a los demás? ¿Estás demostrando el amor de Dios a los demás?
en el versículo 7 a 11 dice: queridos hermanos, lo que les escribo no es un mandamiento nuevo, sino un antiguo que has tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. Y por otra parte, lo que les escribo es un mandamiento nuevo, cuya verdad se manifiesta tanto en la verdad de Cristo como en la de ustedes. Porque la oscuridad se va desvaneciendo y brilla la luz verdadera. El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está ¿qué? El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive y no sabe a dónde va, porque la oscuridad no la deja ver. Yo no creo que tengo que explicar tanto, pero este mandamiento de amar a los demás obviamente no es nuevo, no es nada nuevo. Ha existido desde el principio. Pero ese mandamiento, amar, adquirió un significado completamente nuevo cuando Jesús vino. En amor, la luz del mundo dejó su trono en el cielo para venir a nuestras tinieblas. En amor, Él dio su vida por nosotros. Y ahora, para todos los que han confiado en Él como Señor y Salvador, Él vive en ti. Y eso significa que ahora debemos de amar como Jesucristo amó. Escuché un poco de amén, pero esto significa, iglesia, cuando tú has experimentado amor, lo que debe de salir de ti es ¿qué? Amor. Y duele. Hoy en día, ¿dónde está el amor? Esa es la pregunta que hace el mundo. ¿Dónde está el amor? Sin embargo, esos 83% que proclaman a ser cristianos, hay muchos que dirán: no veo el amor. Mira, la Biblia nunca dice quién debes de amar. Esto significa que tú debes de amar a aquellos que tienen diferente vista políticamente que usted. Debes de amar que tienen diferente estilo de vida que usted. Debes de amar a aquellos que no son igual que usted. Debemos de amar a todos. No, amar no significa aprobar su estilo. No es ignorar lo que es pecado. Pero también no es condenar, porque quien condena es Jesús, no es tú y yo. Nuestro deber es amar al prójimo, a servir al prójimo sin condición. Sin embargo, en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 14, Juan escribe esto: nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida. ¿Cómo sabemos esto, Juan? ¿Cómo sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida? Escuchen esto: porque amamos a nuestros hermanos. Y el que no ama permanece en la muerte. ¿Escucharon? El que no ama está muerto. Solo se está engañando. Estás muerto si no amas a tu prójimo. Sin embargo, algunos otros versículos, 3 versículos más adelante, escuchen esto: porque para aquellos que tienen mucho money, tengan cuidado. Si alguien que posea bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir de que el amor de Dios habita en él? Hey, yo no escribí esto. Yo sé que yo dije mucho money, pero no estoy hablando solo a aquellos que son ricos económicamente. Eso estoy hablando de tú y yo. Como latinos, tú y yo sabemos que es ayudar a dar a alguien frijoles, arroz, lo que sea. No tienes que tener mucho para dar. Ustedes saben cómo es en los países. Uno vive feliz a veces en las montañas con lo poco, y cada quien se preocupa del uno. No siempre. No vivimos en un mundo perfecto. Pero lo que sí quiero decir hoy en esta mañana:
Cada uno de nosotros vivimos totalmente más bendecidos que otras personas en otra parte del mundo. Y muchos de nosotros somos más tacaños que los millonarios que hablamos y quejamos de. Muchos se quejan de Trump, muchos se quejan de Bill Gates, muchos. Si yo tuviera ese idea, ¿y qué haces con el poco que tienes? Pero no me voy a meter en temas políticos ni eso, no quiero que. Pero el punto es esto. Pero cuando Jesús, quien es la vida y el amor eterno, cuando Él vive en ti, crecerás cada día más en amor por los que te rodean, desde el hogar al trabajo, a la comunidad y al mundo, y particularmente en la iglesia. Y digo esto porque hay muchas personas que no van a ver como tú y yo, no se van a vestir como tú y yo, no van a pensar como tú y yo, pero debemos de amar como Cristo Jesús. Que me lleva al último punto. ¿Estás experimentando el amor de Dios por ti mismo? ¿Estás experimentando el amor de Dios por ti mismo? Nuestro fundamento para la seguridad de la vida eterna no solo es que estamos mostrando el amor de Dios a los demás, sino que estamos experimentando su amor nosotros mismos. Y quiero que me sigan. A partir del versículo 12, Juan comienza a animar a los verdaderos cristianos que confían en Cristo. Aquellos que obedecen a Cristo y aquellos que aman a los demás. Y yo quiero que escuchen esto, lo que él dice para concluir en el versículo 12. Les escribo estos, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que Él es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les ha escrito a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Observe cómo como Juan animó a aquellos en este momento, recordándoles del amor de Dios. Él dice, recuerde, él está escribiendo esta carta para su seguridad, para la seguridad de ellos. Recuerde cómo Dios te ha perdonado. Recuerde cómo Dios te ha dado la fuerza a vencer al enemigo. Recuerde cómo la palabra lo has guardado en tu corazón. Recuerde. La palabra que Juan usa, conocido, significa conocer por experiencia. Conocer por experiencia. No se trata solo de conocer a Dios en tu mente, sino de conocer a Dios en tu corazón y en tu vida. Por esa razón, muchas personas tienen un conocimiento de Dios intelectualmente, pero no tienen una experiencia con Dios literalmente en su corazón, emocionalmente. Y como ya hemos visto en 1 Juan, tener comunión con Dios. Debemos de tener comunión con Dios. ¿Cómo uno crece? ¿Cómo uno sabe que su cónyuge le ama? A través de pasar tiempo. Y duele también. Da mucha tristeza. Parejas que no dan el tiempo el uno para el otro. Y hay un aspecto física, humanamente, que cada persona necesita, sentir amor. Y hay que estar allí físicamente. Y esto es también lo que Dios quiere con nosotros. Dios quiere tener esta comunión uno con el otro. Yo quiero estar contigo. Yo quiero que tú experimentes mi amor. Pero ¿cómo puedes experimentar el amor de Dios si no estás teniendo comunión con Dios? ¿Cómo puedes? Y como resultado de la comunión con Dios, debes de tener la palabra de Dios en tu corazón. Debes de tener
La aseguranza de la victoria en tu vida, que tú eres tú eres mayor que el que está en ti, que el que está en el mundo. En tu lucha con el pecado, tú eres un vencedor. Por medio de Cristo Jesús, por medio de la experiencia que tú has tenido con Cristo. Ve aquí la imagen del verdadero cristiano. Todos que han sido perdonados por el amor de Dios, ahora han experimentado el amor de Dios en el conocimiento y la comunión con Dios a diario en el mundo. A diario con Dios en la vida. No solamente le conoces a través de su palabra, pero tú puedes decir, yo he experimentado a este Dios. Yo sé que Él es real, porque Él ha cambiado mi vida. Yo sé que Él es verdad, porque yo hablo con Él todos los días. Yo paso tiempo con Él. Hay una canción que dice, my Redeemer lives, mi Redentor, Él vive. Y hay un parte al final cuando ella canta y ella dice, yo sé que Él vive porque hablé con Él hoy en esta mañana. Muchas personas dudan en su fe con Dios porque no pasan tiempo con Dios. Dudan. Pero aquel que ha tenido esta experiencia con Dios no puede dudar. Porque cuando pasas con tiempo con Él, tú sabes y estás seguro. Hoy, esta es la vida eterna y quiero que también piensen en esto. La vida eterna no es solamente ir al cielo. La vida eterna es experimentar el amor de Dios. ¿Escucharon? La vida eterna es experimentar el amor de Dios. Es saberlo y caminar en Él. Esta es la verdadera vida cristiana, experimentar el amor de Dios. La verdadera vida cristiana no es decir unas pocas palabras y seguir adelante y todo parece igual. Es tener una relación con Dios, tener conocimiento de Dios, tener comunión con Dios. ¿Estás experimentando usted hoy su amor? Todo está impulsado por el amor, por Dios y el deseo por Dios. Cuando el amor del Padre está en ti, comienzas a ver todo lo que rodea como una oportunidad para amar más como Dios. Entonces, 1 de Corintios capítulo 10 versículo 31 tiene sentido para cada cristiano hoy en esta mañana. Si tú eres un seguidor de Jesucristo, este pasaje tiene todo sentido lógicamente. Ya sea que comas o bebas o hagas lo que hagas, hazlo todo para la gloria de Dios. Porque te impulsa el amor de Dios. Algunos de ustedes están pensando todo este tiempo, no sé, la verdad, solo quiero saber si voy a ir al cielo. Yo solo quiero saber si soy un cristiano porque no quiero ir al infierno. Dime, le quiero decir esto. Señoras y señores, el cielo no es el objetivo de esta mañana. ¿Me escucharon? Ir al cielo no es el objetivo y no debe de ser la meta. Dios es la meta. ¿Me escucharon? Ir al cielo es lo mínimo que debes de preocuparte. Dios es la meta. Y se lo voy a poner en esta manera. Si no quieres a Dios, no tendrás al cielo. Si no quieres a Dios ahorita mismo, si no quieres a Dios ahora, no tendrás el cielo en la eternidad. Porque la eternidad no comienza después de esta vida. La eternidad comienza cuando Cristo Jesús mora en ti. La vida se encuentra en Dios y no es solo el futuro, es ahora. La vida eterna comienza cuando Cristo vive en ti. Entonces, ¿quieres a Dios? ¿Quieres la vida eterna? Para todos los que lo desean, entonces confían en Jesús como el Hijo de Dios y el Salvador de tus pecados.
Muchos de ustedes no lo han hecho. Probablemente lo han declarado, pero su vida presentemente lo reflejará. Y si estás fallando en ciertas áreas de lo que hemos hablado, debes de analizarte verdaderamente. Así que confía en Jesús. Luego sigue confiando en Jesús como el Salvador y el Señor de tu vida. Sigue su camino, obedece su palabra. Muestra el amor de Dios al prójimo y experimenta el amor de Dios por usted mismo en tu corazón de una manera que te aparte de los caminos de este mundo. Esta es la vida eterna y sabrás que lo tienes cuando estás caminando en la luz. Oremos. Padre, te doy gracias, Señor. El que tenga oído, que escucha. Padre, semana tras semana, años tras años, hay muchos que probablemente que han hecho, que han rezado, que han firmado un papel. Y hay muchos que vienen a la iglesia semana tras semana. Pero si hago la pregunta, ¿estás obedeciendo a Dios? Están fallando. Padre, te ruego en esta mañana, en este momento, por cada corazón, por cada persona que está escuchando, que puede analizar su propia vida. Y que tu Espíritu Santo, oh Dios, por aquella persona que se está caminando fuera de tu camino, que tu Espíritu Santo les ilumine, le despierte, le abra los ojos, les quita las vendas de sus ojos. Y que le revele, oh Dios, arrepentirse a caminar el camino que le lleva a la vida y no a la muerte. Para aquel que vino en esta mañana y que no ha tomado una decisión para Cristo, que hoy puede ser el día. La salvación ha llegado por medio de Cristo. Y Padre, oro, no que hagan una oración conmigo, pero que hagan una oración contigo, en lo íntimo, en lo profundo de su corazón. Señor, perdón si nosotros como iglesia hemos engañado a personas, enseñándoles que solo tienes que hacer una oración para ser salvado. Es más que solo confesar, es también caminar contigo. Padre, si hay alguien que quiere hacer, que quiere proclamar con su boca que Cristo Jesús ha resucitado entre los muertos y confesar que son un pecador, que hoy sea el día. Y Señor, como iglesia, que estemos aquí para ayudarles a caminar en la vida, caminar en la luz, y asegurarlos y ayudarlos a conocer al Dios vivo y que pueden experimentar tu amor. Padre, oro por tu pueblo. Si hay alguien que está apartado de ti, Padre, oro que tú le devuelvas a tus caminos. Si hay una oveja, Señor, perdido, te pido, Señor, como tu pueblo, tú también pongas en nosotros el amor para ir a alcanzarlos y a buscarlos y a traerlos de regreso a su buen pastor. No a la iglesia, no a Fabio ni a mí, pero al buen pastor. Padre, oro por tu pueblo, que seamos sinceros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo a perdonar. No solamente a perdonarnos, pero a limpiarnos de toda maldad. Y te damos gracias, Cristo.
Te doy gracias por aquel que reconoce que está fallando y que hoy sea el día que se aparte de eso y camine en el camino de la vida eterna. Te doy gracias y en tu nombre oramos. Amén y amén. Que Dios me los bendiga y me los guardes.